Compañeros, profesor, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los motores eléctricos. Somos estudiantes de la Universidad de la Amazonía Peruana, Facultad de Ingeniería Química. La asignatura es Física 3. El docente a cargo es el licenciado Arturo Seclen Medina. Los integrantes de este grupo, el que les habla, James Watson, Quitori Ruiz, Lidia Luisa Arimuya, Kulki Arimuya Roy Tony, Alex Daniel García Albán, Omar Aute Muñoz. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hablar sobre los motores eléctricos. Bueno, en el presente trabajo vamos a dar a conocer el concepto de motores eléctricos. Se componen en su gran parte por dos partes, una fija llamada estator y una móvil llamada rotor. Estos funcionan generalmente bajo los principios de magnetismo por imanes. Además de ello, se especificará la clasificación de los mismos, que sería la corriente directa, de corriente alterna y los motores universales. Según el número de fases, estos motores pueden ser bifásicos, monofásicos, trifásicos, siendo este último el más utilizado a nivel industrial. Los motores eléctricos se hayan formado por varios elementos, los cuales son definidos en el contenido presente de la presente investigación. Sin embargo, las partes principales son el estator, la cáscara, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante a ello, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. Continuando, aquí podemos apreciar una imagen donde tenemos una tapa, que está al lado derecho. También tenemos un ventilador, la parte del rotor y el estator que está en el centro. La parte del estator es la parte fija, la que no se mueve, la que transforma la energía eléctrica a través de los imanes y los cables que en ellos se envuelven, con el rotor que también está envuelto por un cable de cobre. La parte saliente era como un agujero, por ahí sale la parte mecánica donde queda vuelta el rotor. Continuando, podemos apreciar aquí en la imagen un motor de inducción. Entonces, vamos a saber, ¿qué es un motor eléctrico? Bueno, es una máquina eléctrica que transforma energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Algunos de los motores eléctricos son reversibles y funcionan como generadores. Son ampliamente utilizados en instalaciones industriales, comerciales y otros en particular. Pueden funcionar conectados a una red de suministro, una motobomba, por ejemplo, o a baterías. Así, también puede ser en automóviles. Esto empezando a utilizar en los vehículos híbridos para aprovechar las ventajas de ambos. Por ejemplo, aquí tenemos un motor eléctrico de inducción, ¿no? Como les estaba diciendo, su función es de transformar la energía eléctrica en energía mecánica. Si pueden observar, ahí ven unos engranajes, lo cual sirve, como les estaba diciendo, para el funcionamiento mecánica, ya sea de un elevador, ¿no? Una puerta y, y otros, ¿no? Continuando, tenemos los motores de inducción. Como les estaba diciendo, aquí podemos apreciar en esta imagen una bomba, una motobomba que sirve para succionar el agua, un ventilador que también funciona con un motor eléctrico, un motor compresor que se utiliza para captar el aire, ¿no? Y, por ejemplo, acá los engranajes, los motores eléctricos también funcionan para ello, como puede ser en un aserradero, ¿no? Estos engranajes. O un motor, los engranajes también pueden ser a su vez la de un motocar, una moto, que también son motores eléctricos.
También acá pueden observar una polea que les estaba explicando acerca de un ascensor o un elevador. Continuando. Fundamentos de operaciones de los motores eléctricos. Como les estaba explicando anteriormente, funcionan con magnetismo, con los dos polos, un polo norte y el otro polo sur, que son las regiones donde se concentran las líneas de fuerza en un imán. Un motor para funcionar se vale de las fuerzas de atracción y repulsión que existen entre los polos. Por lo tanto, todo motor tiene que estar formado con polos alternados entre el estator y el rotor, ya que los polos magnéticos iguales se repelen y los polos diferentes se atraen, produciendo así un movimiento giratorio, ¿no? O sea, el imán gira, llega a un polo que los dos son iguales, entonces se repelen, y llega a los dos que son diferentes, entonces se atraen, y ese movimiento hace que genere la electricidad. Bueno, continuando, un motor eléctrico opera primordialmente en base a dos principios, el de inducción, que se conoce como la ley de Faraday, y una fuerza mecánica, que es la fuerza electromotriz sobre el conductor. Para continuar la exposición, le voy a dar pase a mi compañera para continuar. Buenos días, compañeros, buenos días, profesor. El que les sabe Guillermo Arimuña y les va a hablar sobre las partes fundamentales de un motor eléctrico. Bueno, dentro de estas características fundamentales, los motores eléctricos, esos se han llamado por varios elementos. Sin embargo, las principales partes son, como podemos ver, la carcasa, 2, la tapa interior, el que es el frente, la base, que podemos ver ahí en el número 3, flecha o eje de rotor, que podemos ver esa como una aguja que esto gira. La caja de conexiones, 6, la tapa posterior. Uno, el estator. Bueno, el estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde este punto se lleve a cabo la rotación del motor. Como podemos ver, es cosas como pequeños agujeros o estrellas que podemos ver en el dibujo. No se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente por lo que contiene cobre, y eso hace que gire. Existen dos tipos de estatores, que son los estatores de polo saliente y el estator ranurado. El rotor. El rotor es el elemento el elemento de transferencia mecánica, ya que este depende de la conversión de la energía eléctrica a mecánica. El rotor es un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete y pueden ser básicamente tres tipos, como pueden ver el rotor ranurado. Bueno, el rotor ranurado ofrece las mismas ventajas como evacudador de aire, agua y gas. La B es de rotor de polos salientes. Y por último tenemos rotor de jaula de ardilla. ¿Por qué se le conoce como jaula de ardilla? Porque es como un juego de los ratones de casa que tienen algunos, esa que da la vuelta, y esto es como le conocemos como jaula de ardilla, porque el motor, la capa, la base es como que tiene ese modelo de rotor. En su forma instalada es un cilindro montado con un eje. Internamente contiene barras conductores de longitudinales de aluminio o cobre. Eso hace que gire y dé la elección magnética. ¿Ya? ¿Ya?
poniendo en circuito los anillos que forman la jaula. Tipos de motores eléctricos y características. Los motores de corriente continua o corriente directa se utilizan en casos en los que es importante poder regular continuamente la velocidad del motor. También se utiliza en aquellos casos en los que es imprescindible utilizar corriente directa, como en el caso de los motores accionados por pilas o baterías. Este tipo de motores debe tener el rotor y el estator del mismo número de polos y el mismo número de carbonos. Tenemos los motores de corriente continua. Tenemos por excitación independiente, cuya excitación es original dispuesta con una serie con la bobina de inductores independientes. ¿Ya? La excitación de shunt o derivación. Está conectado a derivación o paralelo, con el circuito perforado con los bobinados inducidos e inductor auxiliar. De excitación compuesta. Tiene un campo de... Está en pausa. Ya, 3, 2, 1. De excitación continua o compuesta. Tiene un campo de serie de saber el tope del bobinado del campo siliconal. Este campo de alambre es grueso, es conectado en serie con una armadura y lleva la corriente de armadura. P. Motores de corriente alterna. Motores síncronos y motores asíncronos. Monofásicos de bobinado auxiliar de estira en cortocircuito. También tenemos el universal, trifásico de rotor bobinado de rotor en cortocircuito, llamado también como jaula de ardilla. Los motores de corriente alterna asíncronos, tanto monofásicos como trifásicos, son los que tienen una aplicación más generalizada gracias a su facilidad de utilización, poco mantenimiento y bajo coste de fabricación. Por ello, tanto en esta unidad como en la siguiente, nos concentraremos en la construcción, el funcionamiento y la puesta de marcha en los motores asíncronos de inducción. Velocidad de sincronismo de los motores eléctricos de corriente alterna. Bien definida por la expresión N es igual a 60F sobre P, donde el número de revoluciones por minuto, donde N es el número de revolución por minuto, F es la frecuencia de la red y P es el número de pares de polos de la máquina. Aunque a frecuencia industrial, la velocidad es fija para un determinado motor. Hoy en día se recurre a variadores de frecuencia para regular la velocidad de estos motores. Bien, continuando con la explicación del tema o la exposición del tema respecto a motores eléctricos. Mi nombre es Alex García y voy a hablar respecto a la constitución del motor asíncrono de inducción. Bien, como en toda máquina eléctrica, el motor eléctrico está constituido por un circuito magnético y dos eléctricos, uno colocado en la parte fija, como ya lo mencionamos
anteriormente, que vendría a ser el estator, y la parte móvil correspondería al llamado rotor. Como su propio nombre nos hace referencia al que realiza el movimiento o la rotación. En este caso tenemos como ejemplo una electrobomba. El circuito magnético está formado por chapas apiladas en forma de cilindro en el rotor y en forma de anillo en el estator. Por ejemplo, acá podemos ver que los que tienen la forma de anillo correspondería al estator, es decir, a la parte estática, la que no realiza un movimiento mecánico. Y la parte cilíndrica correspondería al rotor, es decir, la que va en el núcleo o acompañando al eje. Asimismo, como decíamos, el cilindro se adosa al eje, es decir, van muy adheridos de tal manera que pueden estar ranurados en su superficie para colocar el bobinado inducido. En este caso, es el caso de los motores de rotor bobinado. O bien se le incorporan conductores de gran sección soldados a anillos del mismo material en los tramos de silicio. Es el caso de los motores de rotor en cortocircuito. Similar a una jaula de ardilla, es por ello que reciben el nombre de rotor de jaula de ardilla. En esta imagen podemos apreciar las partes de un motor, en este caso electrobomba. Bien, se ilustra, por ejemplo, la placa de bornes que está en la parte superior. Tenemos el estator, que viene a ser básicamente acompañando, va a adherir a la carcasa, que no realiza movimiento, pero sí, no realiza movimiento mecánico, pero sí movimiento magnético. Tenemos el rotor, que su propio nombre dice que realiza el movimiento, es decir, que gira. Tenemos los rodamientos que también acompañan al eje. El eje podemos ver que va desde este extremo hasta el otro, pasando por el núcleo mismo. Tenemos la carcasa, el ventilador que nos permite tener una temperatura adecuada y la placa de características que nos indica el voltaje y todas las especificaciones de este motor. Ahora, vamos a entrar al campo magnético giratorio. Hoy por hoy es la base en cuanto al funcionamiento del motor de corriente alterna. Pero bien, ¿qué es el campo magnético giratorio? Como su propio nombre nos indica, es un campo magnético que rota a una velocidad uniforme. Este es generado o se produce a raíz de una corriente eléctrica alterna trifásica. Este fue descubierto por Nikola Tesla en el año 1865 y hoy por hoy es el fenómeno sobre el cual se fundamenta el motor de corriente alterna, lo cual ya mencionamos recientemente. Ahora, este fenómeno lo podemos comprobar mediante la posición que va ocupando la resultante con respecto al sentido de la corriente. Podría ser negativo o positivo. Ahora vamos a ver un ejemplo según una imagen. Bien, en este caso, en el instante 0, la fase U tiene valor 0. La fase V tiene valor negativo. No olvidemos la fase 0 o el instante 0. En el instante 0 la fase U tiene valor 0. La fase V tiene valor negativo, por lo que la corriente circula desde V sub 2 hasta V sub 1. La fase W tiene valor positivo, con lo que la corriente circula desde W1 hasta W sub 2. En el bobinado se crea una bobina ficticia a la que se le aplica la regla de saca-corta. Esto nos da que en este instante la resultante del flujo se sitúa entre las ranuras 7 y 8, como podemos ver. Entonces, ¿qué nos dice este principio? Que si el signo es positivo, la corriente entra al plano. Y por lo contrario, si es negativa, la corriente sale del plano.
Continuando, podemos apreciar también que el ciclo de la corriente tiene o se divide en 6 partes iguales. Por ejemplo, ahorita en el instante 1 podemos poner como ejemplo que la resultante del flujo se sitúa entre los números 9 y 8. También es bueno resaltar, estando ahora en el instante 1 también, que la fase U tiene valor positivo, la fase V sigue teniendo valor negativo y la fase W tiene valor positivo, según este principio, ya que lo podemos apreciar. Continuando también, volviendo a ese instante, al instante 1, la resultante del flujo se sitúa entre las 9 y 10, exactamente acá, con lo que ha avanzado un sexto de la circunferencia. Ojo, ha avanzado desde el 0 al 1, ha avanzado un sexto del periodo de la corriente. Y esto es algo curioso, porque si nosotros vamos aplicando este principio de manera, o si vamos aplicando esto de manera sucesiva, en los demás instantes, es del 1 al 2, del 2 al 3, así, correspondientemente, nos daremos cuenta, gracias a este fenómeno, que siempre recorre un sexto o avanza un sexto. Entonces, esto nos indica o nos da a entender que la corriente o el flujo es giratorio y su velocidad coincide con la velocidad del sistema de la corriente alterna. Y bueno, eso sería todo respecto a mi parte. Vamos a continuar con el principio de funcionamiento. Continuando con la exposición, mi nombre es Roy Tony Pulsi Arimuño. Continuando. Principio de funcionamiento. El funcionamiento del motor asíncrono de inducción se basa en la acción del flujo giratorio generado por el circuito estatórico sobre las corrientes inducido por dicho flujo en el circuito del rotor. Además, el flujo giratorio creado por el bobinado estatórico corta los conductores del rotor, por lo que se generan fuerzas electromotrices inducidas. Suponiendo cerrar el bobinado rotórico, es de entender que sus conductores serán recorridos por corrientes eléctricas. La acción mutua del flujo giratorio y las corrientes existentes en los conductores del rotor originan fuerzas electrodinámicas sobre propios conductores que arrastran al rotor haciéndolo girar, lo cual se llama la ley de Lenz. Además, el motor eléctrico de corriente alterna se basa en que su funcionamiento es la acción que ejerce el campo magnético giratorio generado en el estator sobre las corrientes que circulan por los conductores situados sobre el rotor. Ahora, los motores asíncronos trifásicos. Los motores trifásicos son usualmente más utilizados en la industria, ya que el sistema trifásico genera un campo magnético rotatorio en 3 fases. Además de que el sentido de rotación del campo, un motor trifásico puede cambiarse, puede invertir en 2 puntas solamente, lo cual puede ser cualesquiera del estator, lo cual desplaza las fases de manera que el campo magnético gira en dirección opuesta. Tenemos los tipos y las características. Los motores trifásicos se usan para accionar máquinas y herramientas, bombas, elevadores, ventiladores, sopladores y muchas otras máquinas. Básicamente están construidos por 3 partes esenciales, los cuales son el estator, el rotor y las tapas. Básicamente son de 2 tipos. Bueno, de jaula de ardilla y de rotor de banana. Bueno, la jaula de ardilla es el más usado y recibe este nombre debido a que parece una jaula de ardilla de aluminio fundido.
Además, ambos tipos de rotores contienen un núcleo laminado en contacto sobre el eje. El motor tiene tapas en ambos lados, sobre las cuales se encuentran montados los rodamientos o valeros sobre los que rueda el motor. Ahora, los motores universales. ¿Qué son los motores universales? Es que tienen la forma de un motor de corriente continua. La principal diferencia es que está diseñada para funcionar con una corriente continua y corriente alterna. El inconveniente de que este tipo de motores es en su eficacia, ya que es baja. Bueno, de un orden de 51%. Pero como se utilizan en máquinas de pequeña potencia, esto no se considera importante. Además, su operación debe ser intermitente. De lo contrario, esto se quemaría o se dañaría el motor. Estos motores son utilizados mayormente en los taladros, en las aspiradoras, en las licuadoras, entre otros. Lo cual podemos ofrecer la imagen de las partes de un motor. Bueno, de un motor universal. No hay la A, colector o conmutator, P, que viene a ser la escobilla, la C, que viene a ser la devanada del motor, la D, bobinas del estator, bueno, por ahí están los polos, E, guía de las escobillas, F, conexiones o bornes para su alimentación. Ahora vamos a ver su diagrama de conexión. Todos los motores trifásicos están constituidos internamente con un cierto número de bobinas eléctricas que están demanadas siempre juntas. Para que conectadas constituyen las fases que se conectan entre sí. Cualquiera de las formas de conexión trifásica, que pueden ser tipo delta, es que los devanados conectados en delta son cerrados y forman una configuración en triángulo, como podemos apreciar en la imagen. Se puede diseñar con 6 o 9 terminales para ser conectados a línea de alimentación trifásica. Otro tipo de diagrama de conexión que es estrella. Dicen, los devanados de la mayoría de los motores de inducción de tabla de arcilla están conectados con estrella. La conexión estrella se forma uniendo una terminal de cada devanado. Los 3 terminales restantes se conectan a las líneas de alimentación L1, L2 y L3. Los devanados conectados en L3 forman una configuración en Y. Ahora tenemos la estrella delta. Bueno, como podemos apreciar acá la imagen, está en forma de Y, que viene a ser la de estrella. Ahora, los motores de corriente alterna, CA. Bueno, en la actualidad, el motor de corriente alterna es el que más se utiliza para la mayor parte de las aplicaciones, ya sea en la industria, o en empresas, o una persona misma. Debido fundamentalmente a que consigue un buen rendimiento y además tiene un bajo mantenimiento y sencillez. Además en su construcción también. Sobre todo, los motores asíncronos. Características particulares de los motores eléctricos de corriente alterna. Los parámetros de operación de un motor definen sus características. Es importante determinarlas, ya que con ellas conoceremos los parámetros determinantes para la operación del motor. Bueno, las principales características de los motores de corriente alterna están potencia, watts, el voltaje, V, y la corriente, bueno, A. Y le doy mantenimiento preventivo de motores eléctricos. El mantenimiento de los motores eléctricos constituye uno de los aspectos fundamentales de la operatividad de los mismos y por consiguiente la confiabilidad del proceso civil, lo cual es muy importante que las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sean realizadas por personal calificado y entrenado para tal fin. Los motores eléctricos, por ser máquinas operativas generalmente de uso continuo, están propensos para
sufrir desgastes en sus componentes mecánicos, especialmente en los rodamientos o cojinetes. Mantenimiento rutinario. Otro punto es el material aislante. Es otro componente aún más importante, ya que si este falla, la máquina puede quedar inutilizada. Las fallas en el aislamiento de las máquinas eléctricas son producidas por degradación del material aislante debido a fatigas mecánicas y eléctricas, contaminación, temperatura y humedad. Objetivos del mantenimiento preventivo. Lograr con el mínimo coste el mayor tiempo de servicio de las instalaciones y maquinarias productivos. Abarcar todos los planes de acción en detalles para determinar y corregir las condiciones de operación que pueden afectar a un sistema maquinario o equipo antes de que llegue al grado de mantenimiento correctivo, considerando la selección, la instalación y la misma operación. Disminuye los costos de producción, aumenta la efectividad, así como la vida útil de la maquinaria y equipo, obteniendo como resultado la disminución del paro de máquinas. Las actividades principales de mantenimiento preventivo son inspección periódica con el fin de encontrar las causas que provocarían paros imprevistos. B. Conservar la planta, anhelando y reparando aspectos dañinos cuando apenas comienza.